¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar evidentemente sobre un problema que tenemos en Guatemala y es, claro, más de 5,000 casos diarios de COVID-19 en esta nueva variante que se está encontrando en el país, que se ha encontrado ya en el país y que pues todos vemos que es altamente contagiosa. Esta noche, para platicar acerca de esto, desde Atlanta me acompaña la doctora Laila Wok. Ella es profesora asociada de la Universidad de Emory, especialista obviamente en enfermedades infecciosas y pues que tiene una vasta experiencia en esto. Para decirles que Atlanta es el lugar en donde se reúne toda la información acerca de las epidemias, enfermedades, etcétera, en los Estados Unidos. Algo muy, pero muy, muy importante. Vamos a platicar con la doctora. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Doctora, a ver, para iniciar, ¿qué variante o qué es lo que está pasando en Guatemala? Usted también tiene mucho contacto con lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros ahora con más de 5,000 casos diarios? Sí, buenas noches, licenciados. Buenas noches a todos. Bueno, llevamos 2 años y medio en la pandemia o esta parte endémica de COVID-19 y estamos viendo algo que yo creo que nosotros los científicos y médicos lo esperábamos. Ahorita globalmente la variante que está dando problemas es la Omicron, pero se llama BA.5, o sea que son subdivisiones de ella. Es una variante que es un poco más transmisible que las otras que hemos tenido y entonces es una tormenta perfecta, ¿verdad? Tenemos una variante más transmisible, quitamos las mascarillas y tenemos baja vacunación. Entonces eso quiere decir que tenemos más contagios. Claro, claro. Doctora, estaba yo escuchando, pero usted me podrá corregir. Es tan transmisible esta variante que muchas de las recomendaciones que he escuchado es que las mascarillas convencionales que habíamos estado usando, algunas hasta de tela, muy bonitas, con anuncios, emblemas, logotipos, etcétera, etcétera, simplemente no son efectivas ante esta variante y que se recomienda KN95 o KN94. ¿Está tan así la situación que la mayoría de las mascarillas que conocemos no son efectivas? Yo creo que la parte a donde hay un poco de confusión es el tipo diferente de mascarillas y la manera de los diferentes poros, ¿verdad? Y también quién usa la mascarilla. Por ejemplo, las mascarillas de tela las promocionamos mucho hace 2 años porque había una escasez de mascarillas quirúrgicas y de las KN94 y KN95 que se ven. Y era lo más fácil de conseguir y se hizo una industria y eso ayudó en cierta manera a la economía. A la gente que no podía trabajar, eso era una manera de suplementar. Pero sabemos que, y eso se ha visto en estudios, que las mascarillas de telas no protegen lo mismo, porque los poros son muy grandes. Entonces, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, que son las que se ven, si uno se la pone alrededor de la nariz, que se vaya apretado alrededor de los cachetes, nos da una buena protección. Y además, si la persona que está enfrente de nosotros está usando también la mascarilla, eso nos da una doble protección. Y si la persona está vacunada, pues nos da triple protección. Las KN94 y las KN95 también sirven. Son mejores que las quirúrgicas definitivamente, pero no son necesarias. Lo que yo he visto es de que la gente se las pone, pero no se las aprietan, entonces se las ponen debajo de la nariz. Entonces, debajo de la nariz no va a ayudar, tiene que formar un como sellito aquí arriba de la nariz, alrededor debajo de los pómulos y alrededor de los cachetes y que agarre la barbilla. Eso es lo que va a ayudar, pero si uno puede meter el dedo por al lado, eso no va a estar dándole mucha protección, ¿verdad? Claro, claro.
Ah, doctora, otra de las cosas que se ha visto, digamos, muchísimas personas enfermas, pero tanto la hospitalización como la mortalidad, pues están bajas. ¿Qué de particular tiene esta variante al respecto? ¿O de alguna manera es porque ya tenemos algún tipo de inmunización que nos protege por lo menos de la fatalidad? Sí, se ha hablado de que, bueno, es varios. Uno es de que hemos adquirido a través de los 2 años una inmunidad que nos hace soportar o tener menos parte comórbide, o sea, moderado o severa, que nos termine en el hospital. Eso no quiere decir que la gente de alto riesgo, o sea, gentes que son obesas, diabéticas, problemas renales, problemas hepáticos, hipertensos, diabéticos o inmunosupresos no vayan a tenerlo. Sí sabemos que hemos tenido menos casos en los hospitales, o sea, aquí en los Estados Unidos en la última semana subió 4.5% los nuevos casos diagnosticados, sin contar los que se hacen en casa, pero de esos no hemos visto. Comparando con qué es lo que pasó en el invierno, en el invierno vimos alrededor de 3.000 muertes al día y ahora estamos viendo alrededor de 300 muertes. Acuérdense que Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, claro. Entonces es menos, pero no tanto. Entonces nos ha ayudado la infección previa y las vacunas. Mucha gente habla y cuestiona el tema de las vacunas. Y uno de los primeros cuestionamientos es que pues la gente con el esquema completo, incluso con refuerzos, igual se enferma. ¿Qué respondería usted a esto? Sí, yo creo que el proceso es de cómo entiende uno qué es la vacuna. La vacuna de SARS-CoV-2 o la vacuna de COVID es como la vacuna de influenza. Nos previene la enfermedad severa, nos previene la enfermedad que vamos a quedarnos en el hospital ventilados. Y además, en este caso del COVID-19, previene que tengamos efectos a largo plazo de COVID-19, que es la fatiga crónica, problemas neurológicos, problemas de memoria, problemas de articulaciones, de artritis reactivas que podemos tener. Entonces, eso no quiere decir que no me vaya a dar, o sea, yo tengo muchos colegas, igual que amistades, que se han vacunado y les ha dado el COVID, pero es como que fuera más leve. Ahora, la gente que no está vacunada es la que termino viendo yo en el hospital, ¿verdad? Claro. Doctora, cuando hablamos de esta variante B5, pues obviamente me imagino que estas mutaciones se seguirán dando tal y como sucede con la influenza y enfermedades, digamos, relativamente parecidas. A largo plazo, ¿qué se espera de esta pandemia? Bueno, esperamos lo mismo que pasó con la influenza hace 100 años, ¿verdad? Esperamos que se vuelva, sabemos que el SARS-CoV-2 o el coronavirus es un virus respiratorio invernal. Lo vemos en tiempos de invierno, tiempos donde la gente está más aglomerada. Vamos a ver lo que va a venir anualmente. Eso ya lo estamos viendo una vez que pasen todas estas oleadas como la influenza. Inclusive se están coformulando vacunas que tengan la de influenza con la de COVID-19 para poder darlas a las dos al mismo tiempo. Los antivirales en este caso, tanto Merck como Pfizer habían anunciado pues ya pastillas específicas para esta enfermedad. En los Estados Unidos ya están operando, pero ¿qué se ha visto en torno a estas pastillas? Sí, hoy en día, no como hace 2 años, hace 2 años no teníamos tratamientos para el paciente en consulta externa o el paciente ambulatorio. Ahora tenemos 4, al menos aquí en los Estados Unidos y en Europa, tenemos 4 alternativas. La primera alternativa son los monoclonales que nos dan, que uno los puede dar y nos dan una protección alrededor del 89%.
Después tenemos el Remdesivir, el antiviral que se ha estado usando, intravenoso, que si lo damos en el día 1, 2 y 3, o sea, 200, 100 y 100, eso nos disminuye 87% y se vio en un estudio randomizado que salió en el New England. Ahora nos quedan con los 2 antivirales orales, el Nirmatrelvir con ritonavir o la de Pfizer que se llama Paxlovid, que tiene una eficacia del 88.9%. Eso quiere decir que al tomarlo durante 5 días, eso va a hacer que nos previena que nos venga la infección, pero hemos visto pacientes que han tenido rebote y estamos recomendando lo que sea por 10 días. El Molnupiravir, que es el de la Merck, es un antiviral que solo tiene una eficacia del 29%, y como parte de conflicto de interés, si quieren decirlo, el Molnupiravir fue desarrollado aquí en Emory, pero yo no estuve a cargo de eso, ni tuve participación. Cuando los comparamos entre el Paxlovid y el Molnupiravir, el Paxlovid es mejor porque es 88.9%, tiene más interacciones entre medicamentos y eso a veces es difícil, y lo podemos dar en pacientes renales que son, llamamos pacientes renales tipo 3. Doctora, ¿estos antivirales son solo para casos en donde la persona está verdaderamente en un tema de riesgo? No es para cualquier persona que se enferma de coronavirus. No. Por ejemplo, ¿a quién se los voy a dar? Por ejemplo, si yo tengo un paciente renal y sé que no le puedo dar el Paxlovid porque no lo puedo, si está en diálisis, a ese paciente le voy a dar un Remdesivir viral porque puede progresar. Pero digamos, ahora tengo un paciente de 50 años que ha sido parcialmente vacunado, es obeso, tiene un índice de masa corporal de 40, una diabetes controlada con dieta, e hipertenso. A ese paciente yo le daría uno de los antivirales porque sé que el riesgo de que ese paciente progrese es mucho más que una persona que tenga 20 años y no tiene comorbidades y está completamente vacunado. Entonces, para ver eso, hay que ver al paciente, si primero la edad y su riesgo, si está vacunado, parcialmente vacunado, si tiene el booster. Después uno ve los factores de riesgo, o sea, por ejemplo, tiene comorbilidades, y después cómo está el sistema inmune para eso. Cuando vemos, digamos, todo esto que está sucediendo en Guatemala, a ver, una mezcla, y usted habló y utilizó una frase que creo que es la correcta, la tormenta perfecta, descuido en absolutamente todo. A ver, un programa de vacunación malo, fracasado. Tenemos el hecho de que muchas personas han propagado muchísimos temores hacia las vacunas, gente que se puso una vacuna pero que ya no acudió después al resto de las vacunas, mucho menos a los boosters, como les decimos, o los refuerzos. ¿Qué le diría usted a esas personas en torno a esto? Uno es vacunarse. Sabemos que para salir de esto las vacunas es lo ideal. Y yo sé que hay mucha desconfianza en lo que es la vacuna, es algo cultural, es algo hacia los médicos, es muy complejo, pero las vacunas trabajan. Si no van a hacer eso, si no se van a vacunar, pues entonces uno quisiera tener antivirales que pueda uno tomar. Y el problema es que en Guatemala no hay todos los antivirales y estén que la gente pueda adquirir y pueda tomarlos, ¿verdad? Entonces lo otro es seguir usando la mascarilla, y sé que ya la mascarilla en ciertos lugares se volvió obligatoria de nuevo, y esa es realmente la única barrera que nosotros podemos hacer. Y yo sé que mucha gente no quiere regresar a eso, pero se van a seguir viendo los contagios.
Y el problema que se teme más es de que sean las secuelas del COVID a largo plazo, que vaya realmente a debilitar más al sistema de salud que ya está debilitado en este momento. Doctora, a lo largo de la pandemia pues se definieron muchas cosas que se pensaban al inicio, pero luego no. Yo recuerdo que pues todo el mundo ponía en sus casas y en los almacenes, había un pequeño tapete donde se echaba algún tipo de líquido y entonces la gente se pasaba echando eso en los pies, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de estos mitos fueron simplemente mitos y qué conclusión se llegó? ¿Realmente es simplemente la transmisión directa a través de esas pequeñas gotas, o el tema de las superficies, etcétera, etcétera, sí es un medio de transmisión? Sí, hay muchos mitos, y creo que vino por cómo veíamos a las enfermedades infecciosas emergentes. No, el COVID o el SARS-CoV-2 no lo vamos a transmitir por los zapatos o por las superficies que caminamos. Esto no es una enfermedad que se transmite de esa manera, o sea que los tapetes no funcionan, tampoco cuando uno pasa y le están rociando todo eso, tampoco funciona. Las mascarillas sí funcionan porque la transmisión es a través de la vía respiratoria cuando uno tose. Lo de las superficies hay que desglosarlo un poquito. Por ejemplo, si yo vengo y estornudo, y se me queda la palma húmeda, voy a tener partículas, y si le voy a dar la mano a alguien, pues entonces ahí le puedo transmitir. O si agarro cuando estornudo y pongo la mano encima de algo, pues también puedo hacerlo. Pero de que eso se vaya a quedar ahí perpetuamente y tengamos que desinfectar las bolsas del súper o de lo que uno compra o las cajas, no va a pasar eso. Entonces, lo que son cosas básicas que nosotros aprendimos desde pequeños. O sea, que cuando uno estornuda, se pone al lado del codo para no contagiar a otra gente. Y si uno estornuda y está usando un pañuelo, pues lavarse las manos con gel, porque eso puede transmitírselo a otra gente. Claro. Doctora, vamos a hacer una pausa. A todos ustedes les digo, vamos a hacer una pausa. Regresamos en algunos instantes. Bien, continuando con este programa acerca de lo que estamos viviendo, esta etapa de la pandemia en la que vemos muchos casos, evidentemente el relajamiento y, por qué no decirlo, la ignorancia, pues han ayudado y han contribuido a que estemos viviendo esta ola tan fuerte de casos en Guatemala. Para platicar acerca de esto, ya les presenté, está con nosotros la doctora Laila Wok. Ella es infectóloga, está desde allá, desde el Centro de Enfermedades allá en la Universidad de Emory, en Atlanta, pues es especialista en todo este tema. Doctora, las vacunas. Yo recuerdo que hemos platicado a lo largo de la pandemia, pues múltiples veces, y venían, se supone, varias más vacunas que iban a salir al mercado. Pero a estas alturas la realidad es que tenemos AstraZeneca, Sputnik por la guerra, yo creo que salió ya de las consideraciones. Las vacunas chinas pues tampoco entraron mucho en las consideraciones, y entramos en este momento en que tenemos a AstraZeneca, a Moderna y a Pfizer, y la que parece estar imponiéndose por todos lados es la misma Pfizer, más fácil acceso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con todas las otras plataformas? Recuerdo que GlaxoSmithKline y Sanofi venían con otras, habían muchas plataformas más. ¿Qué sucedió en torno a las vacunas? Sí, bueno, el desarrollo de vacunas sigue, ¿verdad? Seguimos con el desarrollo de vacunas para crear una versión 2.0 o versión 3 que vaya a ser un poquito
mejor. Pero las vacunas actuales, la razón que se han ido saliendo de desuso es porque las ARN mensajeros, que es la Pfizer y la Moderna, tienen una mayor protección contra las variantes Delta y Omicron que han salido. Esa es la razón por qué han predominado más que las otras. Con relativo a la Johnson Johnson, se ha tratado y tuvo ciertos problemas, uno por producción, que tuvo una contaminación, y eso realmente no les ayudó. Por ejemplo, si uno va a Cuba, pues está la Soberana y sigue allá. No sé qué pasó con la de México, que era la Patriota. Por los estudios, yo creo que mucho viene siendo que las ARN mensajeros daban una mayor protección, especialmente combinadas con la AstraZeneca. Eso creo que es lo que ha pasado. Sí hay otras plataformas, pero cuesta mucho que, por ejemplo, partes el mercadeo, el costo de vacuna y la eficacia que tiene. En torno a esto, entonces no hay mucha esperanza. Fue tal el golpe económico, digamos, que recibieron todas estas plataformas, que básicamente pues con las que contaremos a futuro son estas dos como las más efectivas. Moderna la compañía o la farmacéutica Moderna está creando una nueva versión. Nosotros tenemos varios estudios. Emory forma parte de una cadena de sitios clínicos para vacunación a través de los Estados Unidos. Se están haciendo varias pruebas. En parte hay que buscar, por ejemplo, pacientes no vacunados, entonces para ver la eficacia, y lo otro es ver pacientes que ya estaban vacunados y ver cómo eso funciona. Pero realmente están compitiendo como dicen, con el estándar de oro, que tiene que ser mucho mejor o superior o igual a ese estándar para poder hacer el mercadeo. Como le digo, lo que se quiere hacer es una vacuna global, universal, para que pueda cubrir todos. Por ejemplo, uno de mis colegas, la doctora Botassi, que es hondureña, trabaja en Houston, ella desarrolló una vacuna que se puede dar, pero no hemos tenido los datos cuando se comparan, no puede ser tan buena como la ARN mensajero, y hasta el momento solo se está dando en la India y no en otros lugares, ¿verdad? Ese es el Corbevax. Y después está la de la China, que también sigue promocionando, y en la China ahorita ellos tienen olas también del BA5 y han cerrado varias ciudades otra vez. Luego, continuando con este tema del coronavirus, pareciera, porque es cierto, en Guatemala hay un relajamiento bárbaro, pero yo he visto por imágenes que incluso el relajamiento en otros países es todavía mayor. ¿Qué pasó con los ciudadanos en torno a la forma de ver la pandemia? Bueno, al menos en los Estados Unidos siempre ha sido controversial en los últimos 2 años. O sea, tiene que ver acá, es algo cultural. Primero porque nadie le quiere que le impongan que se pongan mascarillas. Tuvo una parte política donde había una teoría de conspiración de que esto no existía. Después está la parte religiosa, donde se veía que las vacunas era algo en contra de eso. La desinformación. Y después, por ejemplo, en los grupos minoritarios afroamericanos e hispanos ha sido la desconfianza, porque se han hecho estudios en ellos antes, no les tenían confianza, piensan que la gente se va a morir. Entonces ha sido un montón de obstáculos y de problemas que se han acarreado por muchos años, que ha causado el problema de no ponerse las vacunas. Entonces aquí se quitó la mascarilla y hay lugares que todavía lo usan. O sea, yo, por ejemplo, en el condado que vivo, no se usa la mascarilla, pero la gente usa cuando va al súper, ¿verdad? Y manejo
30 kilómetros de acá y nadie está usando mascarillas. Por ejemplo, en los vuelos es lo mismo, ¿verdad? Es solo 2 o 3 personas que lo están usando porque la gente vio esto como que estamos regresando al 2019 y no tenemos que usar cosas que no puedan respirar, que les cuesta, que les pese. Es difícil. En torno a la variante Omicron, a ver si no recuerdo mal, BA5. Aparte de esta, ¿temen ustedes que pueda salir alguna otra más o ya se ha detectado algo más? Sí, además de la BA5, la BA275, que es la de la segunda, se ha visto que ha empezado a surgir un poco. Todas son variantes de la Omicron. No se ha desarrollado una diferente y eso quiere decir que la variante tiene ciertas aminoácidos o es parte de la estructura variante, ¿verdad? Entonces así se van designando. Lo que sí no hemos visto de nuevo es la Delta que vimos el año pasado. No se ha visto la alfa y la beta que estuvieron en el 2020, esas ya desaparecieron. Y ahorita, como le digo, la BA5 es la que predomina globalmente, pero esta 275 está surgiendo un poco más aquí en los Estados Unidos. Empezamos a verlas en California y lo más seguro es que vaya a tener un auge mucho más grande en las próximas semanas. Doctora, ya para terminar, yo he oído mucho esto, pero quiero que usted me diga si es cierto o no. ¿Es el COVID la enfermedad más contagiosa que ha vivido la humanidad hasta el momento? No, la más contagiosa es el sarampión. Lo contagioso del COVID es tal vez lo que es porque ese es el que lo estamos viendo en este milenio, pero realmente el sarampión es algo más. O sea, si tenemos tenemos 100 personas en un cuarto y tenemos una persona con sarampión, 18 de esas personas van a adquirir sarampión. Cuando ponemos 100 personas en un cuarto, COVID lo van a adquirir entre 4 a 8 personas, ¿verdad? Claro, si lo vemos, influenza es alrededor de 12 personas. Cosas que les tememos más, como el VIH y el Ebola, eso es más contacto directo y ese es 1 o 2 personas de cada 100. Entonces, si lo vemos, más contagioso va a ser ese sarampión realmente. Doctora Wok, muchas gracias. Siempre es un placer platicar con usted acerca de este tema y le agradecemos mucho que nos haya dado el tiempo para poder conversar al respecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes también, muchas gracias por su compañía, por su preferencia. Hasta aquí llegamos en Estado de la Nación. Tengan una muy buena noche.